Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados exalumnos Hielos 1980, familiares y amigos. Les doy una virtual bienvenida con mucho cariño a este culto de acción de gracias en el cual recordaremos sobre estos 40 años de haber egresado de las aulas del colegio. Celebran sus bodas de rubí, celebran haber sido formados con amor, honor y servicio para el mundo. Debo confesar que nunca pensé que les daría una bienvenida a través de este medio. Sin embargo, y tal como ha sido en estos últimos meses,
Me estoy adaptando y tratando de hacerlo lo mejor posible, al igual que todas las personas que están participando esta noche, a las cuales les doy infinitas gracias y mi aprecio. En otra circunstancia estaríamos en el chapelito. Si Dios quiere, próximamente podremos hacerlo. Me alegro mucho de contar con su presencia y la de sus familiares. Dispongamos este tiempo para que cada uno se sienta reconocido y disfrutemos de estos momentos en el amor del Señor. Nos acercamos ante la presencia del Señor para invocar en su nombre la gracia que nos acompañe en la celebración de este culto. Tenemos en mente a nuestras hermanas exalumnas de la promoción de 1980, por lo que queremos celebrar este culto de acción de gracias para que el Señor les siga bendiciendo, les siga mostrando las posibilidades y potencias de su gracia y de su amor, y de ese modo puedan ir creciendo como personas, como ciudadanas que brindan un servicio al país y a su generación. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que tú nos has dado hasta aquí y la posibilidad de reunirnos. A pesar de las limitaciones que estamos enfrentando en esta situación, para alabarte, para glorificarte, y lo hacemos, Señor, en la conciencia de que tú estás donde están dos o más reunidos en tu nombre. Y a pesar del distanciamiento físico, creemos que tú nos has reunido hoy para encontrarnos, para mostrar nuestro afecto y fidelidad en la distancia. Y es en ese sentido, Padre, que te pedimos que tú nos unas con tu Espíritu Santo. Rogamos, bendice este culto. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Llamado a la adoración. Salmo 65, del 1 al 8. Dios es digno de alabanza. Oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza. Tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. Todo el mundo viene a ti. Nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti, en las habitaciones de tu templo. Llénanos de lo mejor de tu casa, de la santidad de tu templo. Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti, y también el mar lejano. Tú mantienes firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. Tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos. Aún los que habitan en lejanas tierras tiemblan ante tus maravillas. Por ti hay gritos de alegría del oriente al occidente. Que el Señor bendiga su santa palabra.
Efesios 1 del 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Estimadas hermanas y estimados hermanos, para esta noche he seleccionado el texto de la carta del apóstol a los Efesios en el capítulo 1, versos del 15 al 19, para extraer ahí, sacar algunas enseñanzas e ideas que nos permitan pensar en nuestra fe y también en la convivencia de nuestra experiencia cristiana como comunidad. Queremos tomar el caso de los Efesios porque en las circunstancias en que la comunidad vivía cuando Pablo le escribió, habían situaciones muy especiales donde la comunidad afrontaba adversidades de parte del entorno cultural religioso. Pero también la comunidad podía encontrar en medio de esas circunstancias posibilidades y oportunidades para vivir su fe. Pero por otro lado también, Pablo les escribió a los hermanos de esta comunidad en una situación adversa, estando en una prisión romana y sufriendo carcelería por su fe, por su práctica cristiana, misionera y evangelizadora. Entonces ahí encontramos dos situaciones similares: adversidad, pero oportunidad también. Porque Pablo, más allá de la situación en la que se encontraba, él mismo experimentó y pudo dar testimonio de la obra de la gracia de Dios en su propia vida. Seguramente para esta noche podemos nosotros estar considerando que estamos viviendo una situación donde encontramos adversidades y también podemos encontrar oportunidades. Por eso el mensaje que queremos compartir nos invita a pensar y pensarnos en torno a ser sujetos de la gracia para crecer en nuestra vida personal y comunitaria. De este texto que hemos leído, quiero que tomemos en cuenta por lo menos tres cosas que son la sustancia de lo que Pablo escribió a los Efesios. En primer lugar, podemos hablar de la actitud de gratitud que Pablo tiene por la vida de la iglesia. En el verso 15 y 16 podemos encontrar lo que Pablo dice de ella: he oído de su fe, he oído de su amor, y por eso doy gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo, a través de esta carta, expresa su profundo interés y también una actitud pastoral en relación a la comunidad de Éfeso. No ha perdido la perspectiva del trabajo que desarrolló y tampoco ha perdido la perspectiva de lo que está sucediendo en Éfeso. Y a pesar de la distancia puede decir: he oído
estoy informado, he escuchado, sé lo que ustedes están viviendo. La distancia física no es un impedimento para que Pablo pueda estar comunicado con la iglesia que ama porque la fundó y la cuida. La actitud pastoral en este sentido se expresa como el cuidado del otro, el cuidado de la otra. Y eso es lo que caracteriza fundamentalmente un aspecto de la vida de la iglesia. El tener cuidado por el uno y por la otra. Cuidarse mutuamente. Y Pablo en este caso es un ejemplo de esa actitud y de ese comportamiento. Y es importante señalar aquí que cuando Pablo da gracias a Dios por la iglesia, considera la fe de la iglesia con respecto a su relación y su vínculo con Cristo. Es una iglesia cimentada, es una iglesia experimentada en la fe. Y este es un aspecto, queridas hermanas y queridos hermanos, que no debemos olvidar. La iglesia es una comunidad que existe y que puede subsistir solo y en cuanto mantenga un vínculo especial, espiritual, íntimo con Jesucristo. Jesucristo que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo que es el Señor de la iglesia. No existimos como comunidad de fe independientemente de la acción de Cristo en nuestra vida. Donde están reunidos dos o más en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esta afirmación de Jesús vuelve a tener una profunda significación en la vida de la iglesia de Éfeso, pero también tiene que tener una profunda significación para nosotros, porque no es palabra para el pasado, y Pablo no escribe para una iglesia en el pasado, sino que escribe para una iglesia que está desarrollándose continuamente en el tiempo. Pero por otro lado, es el amor que es el sello fundamental de la comunión entre los hermanos. La fe nos vincula a Jesús, nos relaciona con Jesús, el amor nos relaciona con los hermanos y con las hermanas. Lo que tenemos que decir en esta oportunidad, sin embargo, que lo que Pablo está celebrando en la vida de la iglesia de Éfeso no es solamente el compañerismo que los hermanos y hermanas pueden tener ancladas en su relación local, en su comunión local. El amor se expresa en ese espacio primario que es la comunidad que se encuentra, pero extendidamente es el amor que se expresa y que está abierto a la experiencia de relacionamiento con otros y con otras que están fuera de nuestro ámbito. Por eso es que Pablo, cuando habla del amor como el sello de la comunión de la iglesia, está pensando a las comunidades que están creciendo, formándose alrededor de Éfeso. Pero por otro lado, no es la reducción de la expresión de amor y de la comunión solo en la comunidad espiritual que ellos han ido construyendo a partir de su fe, sino que también es un amor que se expresa como solidaridad, que se expresa como bondad, viviéndose y relacionándose con las personas que viven en el entorno de la comunidad particular. El prójimo, del cual nosotros traemos permanentemente memoria. Y no puede existir la fe sin el amor. Y no puede darse el amor sin la fe. Son como cal y sello de la misma moneda. Por lo tanto, estos son los dos distintivos
que marcan la vida de la iglesia, la existencia de la iglesia y que permite su continuidad. El amor es la expresión de una auténtica fe. Juan Wesley decía que una fe vivida sin amor puede convertirse en una religión inauténtica. Y él señalaba con mucha dureza: una fe que se vive sin el amor puede convertirse en una religión del diablo. Cuando hablamos entonces de experiencias como las que vivió la iglesia de Éfeso, y Pablo lo entendió así, es que podemos vivir en gratitud y vivir la gratitud, pero también podemos experimentar y abrir nuestra mente y nuestro corazón para elevarnos, trascendernos y actuar en perspectiva de la gratuidad, del obrar de la gracia y de la presencia de Dios entre nosotros, en nosotros, con nosotros. Este es el sentir cristiano que todos y todas debemos experimentar. Ahí hay una relación inclusiva con todos y con todas. Esta relación inclusiva es la que nos invita a hacer memoria, la que nos invita a recordar en una experiencia de comunión permanente. La segunda cosa que es importante señalar en este texto por el sentido que tiene para Pablo en la oración por los Efesios es ver a la comunidad y ver la acción de Dios con un propósito. Dios tiene un propósito para la vida personal y para la vida de la comunidad. Y cuando intercedemos, cuando oramos por las personas y cuando oramos por nuestros hermanos y hermanas y cuando oramos por nuestros semejantes, por nuestro prójimo, es que ahí tenemos que poner nuestra mente dispuesta, nuestra mente abierta para orar por descubrir el propósito que Dios tiene para estas personas y para esta comunidad. Y en ese sentido, hay dos actitudes que nos plantea. En primer lugar, hacer una oración que esté enfocada en Dios mismo. Orar enfocándonos en Dios mismo. Y miren, Pablo habla en este texto del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo habla en este texto del Padre glorioso. Quizás hoy no tendría mucho significado leer una afirmación como la que Pablo hace ahí. Pero en el entorno de Éfeso, de la ciudad de Éfeso y de la religiosidad que predomina en la ciudad de Éfeso, eso tiene un valor que no entendido, no comprendido hoy para los efesios puede significar un reposicionamiento de su mirada y de su enfoque en Dios. Diana o Artemisa, como le llamaban a la deidad predominante en Éfeso, era Diana gloriosa, Artemisa gloriosa. Y por lo tanto los efesios tenían en su mente y tenían en su cultura la comprensión de una deidad gloriosa, la única, la que predomina, la que tiene presencia y poder en la vida de la comunidad, en la vida del pueblo. Y Pablo contrasta esa diosa gloriosa, esa divinidad gloriosa con el Padre glorioso que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo.
Y es importante notar que en este caso Pablo pone un énfasis especial a una relación personal que la comunidad, que los creyentes tienen con Dios. No es simplemente una divinidad la que está como objeto de nuestra adoración y que es sujeto de nuestra fe. Es Padre. Y aquí debemos recordar efectivamente y en la perspectiva de la fe cristiana, la significación del Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta afirmación es única y esta afirmación permite distinguirnos de a quién adoramos, pero también nos permite establecer una relación íntima con el que adoramos. Padre, y Padre glorioso. Y por otro lado, esto implica en la perspectiva de orar con propósito, enfocarse en la comunidad. Y es una oración de intercesión, y es una oración en la cual el apóstol se pone delante de la comunidad, se coloca en perspectiva de mediador para buscar las bendiciones que esta comunidad necesita para profundizar su fe y experimentar su amor. Noten ustedes que nosotros tenemos la tendencia de cada vez que oramos pedir por nuestras situaciones, pedir por nuestras necesidades, pedir por nuestros problemas, y generalmente estamos poniendo nosotros como el centro de la oración. Sin embargo, Pablo nos enseña en este texto a orar por los hermanos y hermanas de quienes tiene memoria, de quienes recuerdo, y me imagino que Pablo está mirando los rostros y está sintiendo las personas, el calor de aquellos con quien construyó esta comunidad y con quienes todavía tienen un vínculo de afectividad. Contra esa tendencia de ponernos nosotros como el centro de nuestra oración, Pablo nos invita a abrirnos para que sean los otros los que estén como el núcleo básico por el cual oramos, la comunidad básica por la cual intercedemos. Visto estas cosas, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo vivimos nuestra relación con el hermano y la hermana? 40 años de haber egresado del colegio, 40 años de habernos separado de esa cotidianidad que participábamos y que vivíamos en las aulas de este colegio, y cada uno y cada una en su propia dirección, en su propio proyecto, en su propia perspectiva, en su familia, en su comunidad, en su profesión. Sin embargo, la pregunta está en pie: ¿qué recuerdan? ¿Qué recordamos? ¿Y a quiénes recordamos? ¿Quiénes están en nuestra memoria? ¿Y cómo estamos construyendo relaciones con las personas que tenemos en nuestro recuerdo? Y cómo estas personas se constituyen también para nosotros un compromiso por el cual podemos movernos al interés, podemos movernos a la búsqueda de una comunión y de un cuidado. Tener cuidado del otro y de la otra. Y en ese cuidado interceder por la vida del otro y de la otra. Y finalmente, en esta lectura que estamos haciendo del texto que hemos escogido, hay una tercera acción de la gracia que se enfoca en el crecimiento de la comunidad. Ya no solamente orar por la comunidad, sino buscar el propósito más allá de concentrarnos en Dios y concentrarnos
en la comunidad, sino buscar las manifestaciones que la gracia puede operar en la vida de las personas, de los creyentes. Y aquí el apóstol menciona un orar para. Orar para. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? Y en esta perspectiva nos planteamos cuál es el contenido de la oración que Pablo hace en la intercesión. Hay tres cosas ahí que se mencionan. Por un lado, pide Pablo porque los creyentes puedan tener sabiduría espiritual. No solamente conocimiento espiritual, no solamente conocimiento lógico, racional, sino sabiduría espiritual, y la sabiduría espiritual que nace y viene de Dios mismo en la presencia de su Espíritu, y que está en lo más íntimo de la persona, y que se desarrolla desde lo más íntimo de la persona en ese contacto con la presencia de Dios, y muchas veces presencia desconocida, inconsciente de Dios, que Dios pueda dar a los creyentes sabiduría espiritual para, primero, entender su revelación. Tus pensamientos son tan profundos que no los puedo comprender, y el conocimiento de Dios está por encima de todo entendimiento humano, dice el apóstol Pablo. Y solamente podemos llegar a esa experiencia mediante el don de la sabiduría que Dios nos da. En segundo lugar, en este aspecto, no solo para entender la revelación, sino para conocer mejor a Dios. Hay personas que dicen que no pueden tener experiencias con Dios, que no conocen a Dios, que incluso no sienten a Dios y no perciben el sentido de por qué relacionarse con Dios. Pues el apóstol Pablo nos habla de una sabiduría espiritual que puede movernos como persona y que puede transformar nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a tener una experiencia propia de Dios. El conocimiento no es solamente tener un razonamiento sobre las creencias, ideas que nos hacemos acerca de Dios, sino que en el espíritu de Pablo, este se convierte en una experiencia íntima, profunda, de tal modo que Dios se convierta también una realidad real en la vida del creyente. Pide, dice Pablo, para que Dios alumbre los ojos del corazón, para entender con el corazón, no solo con la mente, aquellas cuestiones de la vida espiritual que están en lo más profundo de nosotros. A mí me encanta una expresión de El Principito. El Principito habla de que nosotros vemos con los ojos y con los ojos físicos, y siempre nos estamos escondiendo en las cosas obvias, lo que están delante de nosotros. Pero el Principito nos dice que las cosas esenciales no se ven con nuestros ojos, sino que las cosas esenciales se ven con el corazón, los ojos del corazón. Y en este sentido, Pablo nos invita a tener ojos del corazón, ojos alumbrados para poder ver. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Y qué tenemos que saber de este ver a la cual nos invita el apóstol Pablo? Primero, saber cuál es el fin de la fe y de la gracia que se expresa en la esperanza como el llamado que Dios nos ha hecho para que podamos superar las condiciones en las que vivimos y caminar en la vida, en la certeza y en la seguridad hacia donde nos estamos conduciendo. La esperanza en este aspecto de Pablo es lo que estamos esperando.
aquello que se ha convertido en el sentido de por qué esperamos. La segunda cosa, dice el apóstol Pablo, saber la herencia que hemos recibido, una herencia gloriosa, y poner nuestra mirada en perspectiva de aquello que está delante de nosotros en el futuro. Y la iglesia nos movemos hacia el futuro, no nos quedamos anclados en el presente, vivimos para el futuro, y ahí está la herencia gloriosa. El apóstol Pedro dice una herencia incontaminada, perfecta, inmarchita, pero también que podamos saber del poder que actúa a favor de los creyentes, ese poder que garantiza el vivir la esperanza, y ese poder que garantiza el que nosotros vayamos caminando hacia la herencia que estamos recibiendo. Y Pablo dice, poder que se ha manifestado en la resurrección de Jesús. La dinamita, el dinamis, la dinamita, el poder que se ha manifestado en la resurrección de Jesús. Hermanas, cómo esta experiencia en Pablo y la comunidad de Éfeso nos ilumina y les ilumina para vivir su comunión hoy. Estamos ante una propuesta pastoral, de cuidado pastoral y comunitario, que tenemos que resignificar en nuestro tiempo y en nuestro contexto. Darle otro sentido, darle el sentido que este contexto nos invita a dar para construir nuevas relaciones. En segundo lugar, la carta a los Efesios, y especialmente este texto que hemos leído, nos invita a mantenernos en la fe. En esa fe que hemos aprendido y en esa fe que nos ha sostenido para construir vínculos de afecto, vínculos de amor, de amistad entre nosotros y nosotras. La fe vivida sin amor es una fe muerta. Esto es lo que aprendemos en la comunión en la comunidad de Éfeso. Pero también mantenernos firmes en la atención de la compañía que hemos construido con nuestras amigas y compañeras de estudios y con quienes hoy estamos celebrando este aniversario. Y esto implica tener memoria de esa comunidad que fundamos, de esa comunidad que creamos, y que cada una de las personas que están en nuestros vínculos sean personas que reciban y den afecto, y que sean vistas como una comunidad de fraternidad y fundada en el amor y fundada en la fe que nos reúne. Vivir los caminos de la gracia. Y esto implica interceder a favor de las personas que están en nuestra comunidad y que son parte de nosotras, parte de nosotros, con quienes tenemos cosas en común. Ser una comunidad, en primer lugar, vivir como comunidad que nos permita trascender también las fronteras espaciales, territoriales, no quedarnos anclados en el espacio y en el territorio, superar los límites del tiempo para afirmar nuestra identidad y comunicación como amigas, como hermanas, como compañeras del camino. Y ahí construir relaciones espirituales permanentemente que nos vitalicen. 40 años después de haber egresado de este colegio es bastante tiempo, pero no tanto como para hacernos perder el cariño, la afectividad, el amor con las personas con quienes se convivió durante los años de estudios en este colegio. Y oro para que el Señor les bendiga y las mantenga firmes
en esos vínculos de amor y creciendo en la gracia. Al culminar este culto esta noche, quedamos con la certeza y la convicción de que hemos podido participar de la presencia y la comunión que nos da el Señor con su Espíritu. Y por esto es que queremos, repitiendo al apóstol Pablo, en la oración por los efesios, decirles: le pido a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Hermanas, gracias por haber participado en este culto, por haber facilitado también este encuentro, y oramos para que el Señor siga bendiciéndoles, fortaleciéndoles, y que ustedes puedan crecer en la gracia en su proyecto personal. Que bendigan a su familia y que bendigan a su comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con el Señor. Amén y amén.